Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras presenta Releyendo a Gabriela Mistral, una charla sobre la actualidad del pensamiento de la escritora e intelectual chilena. Bueno, bienvenidos a esta primera charla organizada por la directiva de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, conocida también como AMPE World. Esta charla sobre Gabriela Mistral es parte de las actividades con miras al Congreso Internacional de Mujeres Periodistas y Escritoras que se realizará en Punta Arenas en 2024. Gabriela Mistral dejó su huella en Punta Arenas. Desde allá se conecta Elia Simeone, la nueva presidenta de la AMPE. Gracias, Graciela. Gracias a todos los que nos están acompañando, como tú dijiste, en nuestra primera actividad. Para la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras es realmente un honor poder comenzar las actividades de este año, camino al Congreso de Punta Arenas, con esta charla sobre Gabriela Mistral. ¿Y por qué Gabriela? Creo que hay muchas razones para haber escogido a Gabriela, esta figura. Primero, porque fue una maestra rural, ¿cierto?, de un pequeño y humilde pueblo del norte de Chile que salió al mundo a transformar los sistemas de educación y a denunciar no solo los dolores y las injusticias de muchos de nuestros pueblos, porque entendió que la educación es una herramienta para promover los derechos de las personas e introducir los cambios culturales que se requieren, porque fue una poeta escritora que alcanzó renombre internacional y eso en buena parte la llevó, ¿cierto?, a recibir el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera mujer iberoamericana, y de eso no nos vamos a cansar de repetir, la primera mujer iberoamericana en lograr tal distinción, y la segunda persona en Latinoamérica en recibir un premio Nobel. Eso no es menor considerando la época, porque su notoriedad internacional la llevó a ser la primera mujer chilena que se elevó en las esferas diplomáticas como cónsul en distintas ciudades del mundo y también como embajadora en Centroamérica y el Caribe y delegada ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sabemos que muchas de estas misiones no las cumplió por razones de salud e incluso por razones de conciencia. Por ejemplo, cuando no quiso ejercer como cónsul en Nápoles porque estaba Mussolini. Gabriela fue realmente una adelantada que nos habló de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, de la promoción de los trabajadores, de la reivindicación de los pueblos originarios y del deber que tiene el hombre de cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Hoy todos estos temas que ella abordó siguen vigentes y yo creo que eso tiende sobre nosotros un manto de vergüenza porque no hemos sabido como sociedad realmente responder a estos clamores y estas exigencias que ya Gabriela a principios del siglo pasado nos estaba imponiendo. Por eso este conversatorio, esta charla se llama Releyendo a Gabriela Mistral, porque creemos como AMPE que la figura de ella está muy vigente y que tenemos que resignificar sus pensamientos y traerlos a que la gente los conozca hoy día, porque realmente Gabriela fue una adelantada. Bueno, también este conversatorio se da en el marco del centenario de su libro Desolación. Y como ustedes saben, ¿cierto?, les hablo de la tierra que inspiró en buena parte este poemario, La Patagonia, donde ella vivió, según sus palabras, el goce y la dignidad del espacio. Gabriela, residente del mundo, expresó en distintos periódicos y revistas un anhelo fundamental, el paisaje patagónico, pero entendido no solamente como la naturaleza y la geografía, sino como la gente y las costumbres de la Patagonia. Debemos recordar que Gabriela nació, ¿cierto?, y ejerció primeramente en Vicuña, en el norte chico, y es trasladada en 1918 a esta tierra de un clima adverso, de nieves y vientos intensos, y acá ella hizo que su paso de 2 años fuera realmente muy provechoso. Su paso no fue inadvertido. En 2 años ella no solo dirigió al Liceo de Niñas de Punta Arenas, creó bibliotecas, abrió cursos nocturnos para obreras, dictó conferencias y organizó tertulias. Fundó la revista Mireya, la primera revista que hablaba de los temas de la mujer. Recorrió la vasta Patagonia conociendo a sus gentes, pero también encontrándose con los aborígenes Magallanes, de los cuales escribiría después que para ella fue el hallazgo mejor para una indigenista de siempre. Gabriela fue una hija del mundo, dejando en cada lugar donde vivió un recuerdo y un legado. Así Punta Arenas forma parte de las ciudades mistralianas, tanto como Nueva York, Nápoles, Ciudad de México, Petrópolis, Lisboa y tantas otras más.
El próximo congreso, como hemos dicho, se va a realizar acá en Punta Arenas, y antes de dar paso a nuestros conferencistas, quiero compartirles una estrofa que resume lo que fue para Gabriela, esta tierra para Gabriela. Dice: yo me gocé y me padecí las praderas patagónicas, en el sosiego mortal de la nieve y en la tragedia inútil de los vientos, y las tengo por una patria doble y contradictoria, de dulzura y de desolación. Muchas gracias, Elias, por estas palabras desde la Patagonia. Bueno, yo voy a presentar ahora a los panelistas. El primer panelista es Pedro Pablo Segers, licenciado en Literatura con mención en Literatura General por la Universidad de Chile. Pedro Pablo fue director del Museo Gabriela Mistral en Vicuña y conservador del Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile. Actualmente es director de la Biblioteca Nacional de Chile y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Él hablará sobre Desolación, el primer libro de Gabriela Mistral. Desolación fue publicado en 1922 por el Instituto de las Españas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Un profesor de esta universidad, el español Federico de Onís, impulsó a Gabriela Mistral a publicar este libro, y recientemente se cumplieron 100 años de su publicación. Y acá está una edición que sacó de la Biblioteca Nacional, muy bonita, de Desolación. Bienvenido, Pedro Pablo. Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Ahora voy a presentar a Ángela y después empezamos. Perdón. Bueno. Ya. Tras la presentación de Pedro Pablo, será el turno de Ángela Di Matteo, quien se conecta desde Roma. Ángela es investigadora y docente de lengua y literatura hispanoamericanas en el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Extranjeras de la Università degli Studi Roma III. Es autora de Nuevo Teatro Guadalupano, La Madonna di Guadalupe en el Teatro Mexicano del Novecento, y de ensayos publicados en revistas y volúmenes colectivos dedicados al teatro y la narrativa de los siglos XX y XXI. Ángela hablará sobre Poema de Chile, un libro póstumo de Gabriela Mistral publicado por su albacea Doris Dana en 1967. Acá lo tengo también, una edición de La Pollera. Bienvenida, Ángela. La última panelista es Marie-Lise Casarian, quien se conecta desde Nueva York. Marie-Lise es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Columbia. Ha sido promotora de la cultura hispánica en Estados Unidos. Es profesora de español en la Universidad de St. John's en Nueva York. Aquí creó la beca Gabriela Mistral como parte del programa de posgrado en español. En 2003 recibió la Orden de Alfonso X el Sabio por el Rey de España. En 2004 recibió la Orden al Mérito Gabriela Mistral por parte del Gobierno de Chile. En 2022 publicó el libro El rescate del baúl de los recuerdos, diálogo en torno a Gabriela Mistral, donde uno de sus entrevistados es Pedro Pablo Segers, aquí presente. En su paso por la Universidad de Columbia, Marie-Lise conoció a Gabriela Mistral y a Federico de Onís. De su experiencia con la poetisa chilena hablará al final de esta charla. Bienvenida, Marie-Lise. Y gracias a todos ustedes por conectarse hoy. Bueno, los dejo ahora con Pedro Pablo Segers. Bueno, Graciela, muchas gracias por tu presentación. Un saludo a todas quienes están aquí presentes. Feliz de estar entre tantas mujeres aquí reunidas. La verdad es que para mí es un honor el poder compartir con ustedes algunas reflexiones, porque en 5 minutos es muy poco lo que se puede hablar de un libro tan importante y tan emblemático como es la ópera prima de Gabriela Mistral, que es Desolación. Solamente indicar que Desolación es un libro para Mistral, que fue un libro de sorpresas, porque ella no estaba preparada para este libro, ella no estaba buscando publicar, no tenía intenciones de publicar, ni deseaba publicar. Solo había publicado en Chile, en revistas, en periódicos, y en algunas publicaciones en el extranjero, particularmente en la región, y hablo de región en sentido de continente, ¿no? Y es más, ella, previo a su viaje a México, pudo no haber estado en México ni haber hecho esa carrera, sino que pudo haberse ido a Argentina en algún momento a trabajar con Constancio Vigil, que fue quien la quiso promover, ¿no es cierto?, para que se fuera a trabajar con él en las famosas ediciones Billiken, que ustedes deben conocer, y otras más, y otras revistas literarias.
pero para bien de ella y para bien de todos nosotros aceptó la proposición de Vasconcelos de ir a trabajar con él en la reforma educacional que ya estaba iniciada y que Gustosa viaja en el año 1922, cuando ya prácticamente Desolación estaba configurado y estaba terminado. Hay que pensar que Desolación parte, la escritura de Desolación parte desde el año 12 al 14 hasta el 20, 21, sin lugar a dudas, ¿no? Donde esencialmente se escribe el grueso del libro, la parte más intensa del libro se escribe en los Andes, que es el periodo donde Gabriela permanece más tiempo en alguna ciudad en Chile, y termina y pone el punto final, ¿no es cierto?, en Punta Arenas, que de alguna manera es el espacio que le permite, ¿no es cierto?, poner el broche final al título del libro, porque Desolación obedece un poco a ese paisaje patagónico que tanto la asombró, que tanto la inquietó, y que por eso el libro vino a llamarse Desolación, ¿no? Ahora, hay que pensar que Gabriela Mistral tenía esa capacidad, ¿no es cierto?, de ser una persona muy prolífica, pero también una persona muy autocrítica, por lo tanto su obra siempre estuvo en proceso de desarrollo o en construcción permanente, ¿no? Work in progress, como podría ser la expresión norteamericana. Y eso fue lo que ella hizo siempre. Por lo tanto, Desolación es un libro que surge, ¿no es cierto?, por la iniciativa, ¿no es cierto?, de los maestros que están asociados al Instituto de las Españas a través de Federico de Onís, en los cursos de español, y donde el propio Federico de Onís empieza a ensalzar a este personaje, ¿no es cierto?, tan de una región tan lejana, y donde se ve a esos profesores norteamericanos que estudian español cautivados por la imagen, por las imágenes de Gabriela Mistral y por aquella poesía que Onís les recitaba sin que haya sido una persona que haya sido reunida en un libro. Entonces, claro, cuando esto ocurre, esta posibilidad de que Gabriela Mistral se fuera a las prensas, es exclusivamente por la indicación de estos profesores de español que vieron la necesidad imperiosa de contar con un libro que reuniera, ¿no es cierto?, todo este material tan hermoso que les había servido para ellos en sus experiencias de aprendizaje de la lengua española. Entonces, claro, aquí hay varias conexiones, porque Gabriela Mistral pudo haber publicado Desolación antes, con el grupo de los 10, por ejemplo. Manuel Guzmán Maturana le dijo a Gabriela Mistral, Gabriela, publiquemos estos libros, cuando ella colaboró, ¿no es cierto?, con numerosos trabajos en los libros que educaron a varias generaciones, ¿no? Los famosos libros de lectura, que fueron el material asociado a numerosas generaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Ricardo Donoso le dice lo mismo, Prado le pide lo mismo. Entonces, ella estaba coqueteando con el libro hace mucho tiempo, y la verdad es que fue Federico Onís la que la estimuló para que lo hiciera definitivamente. Ahora, creo que Gabriela Mistral, si no hubiese contado con ese ímpetu, con esa fuerza, no habría publicado jamás ese libro. Y da la coincidencia que lo publica saliendo ya de Chile, o sea, cuando ya sencillamente Gabriela dice, terminó mi periplo magisterial y ahora comienza otra etapa, que es la etapa de la poeta, que es la etapa de la humanista, que es la etapa de la pedagoga, por así decir, internacional. Y en ese punto es cuando nosotros logramos ver a aquella mujer que contra viento y marea luchó para salir, ¿no es cierto?, de tres condiciones que para su época, para su momento y desde sus inicios de carrera en el lejano Valle de Elqui, en ese valle tan querido para ella, en ese Agis Mundi, donde ella dice que ella tenía las tres condiciones para no poder ser nada en este mundo. Primero, ser de provincia, ser pobre y ser mujer. Vaya qué fuerte, caramba, qué difícil esas tres condiciones para ella en ese momento. Pero Gabriela se la sobrepuso, salió adelante y llegó a ser la, por así considerada, maestra de América, un cliché que nunca le gustó, pero eventualmente así fue y así lo hizo. Y por otro lado, porque más adelante Gabriela Mistral se instala con Desolación como la poeta de América por excelencia. Y por otro lado, porque más adelante se viene a dar en ella lo que fue la gran humanista que hoy en día conocemos. Hoy día la revalorización de Gabriela Mistral proviene no solo de la lectura de su poesía, sino que de la reflexión de sus prosas magistrales que fue publicando en distintos diarios de Chile y del continente. Reflexiones que le han permitido hoy día estar a la palestra y ser vigente por una generación que la está leyendo y que la está releyendo de una manera distinta, y cosa que nosotros como mistralenos antiguos nos alegramos mucho. Creo que se la está leyendo en su mejor dimensión,
que es la dimensión de la gran humanista que ella fue. Gabriela Mistral es una mujer de 3 siglos. ¿Por qué lo digo así? Porque nace en el 19, se instala en el 20 y se proyecta en el 21. Por lo tanto, creemos que tenemos a Gabriela para mucho tiempo y no me cabe la menor duda que en trabajos como el que ustedes están haciendo, de difundirla, de asentarla, de valorizarla, de revalorizarla y de hacerla ver como un personaje actual, es lo que hay que hacer y es lo que tenemos como responsabilidad y es lo que tenemos como divulgadores y es lo que tenemos como buenos chilenos que somos para poder sentir que estamos haciendo patria con ella y no la expresión que ella acuñó en un momento dado, que los chilenos en el extranjero que trabajaban reciban el pago de Chile. El pago que nosotros estamos pagando y saldando esa deuda. Y creo que los estamos haciendo con creces quienes estamos trabajando hace ya más de 40 años difundiendo su obra, divulgando, amando. Porque el mejor homenaje que se le puede hacer a una autora o a una autora es leer su obra, amarla y difundirla. Muchas gracias, Pedro Pablo, por esta presentación que recorre el origen de Desolación y la proyección de Gabriela Mistral en el mundo. Ahora nos vamos a pasar 45 años después de la publicación de Desolación a Poema de Chile, que se publicó en 1967. Los dejo con Ángela Di Matteo. Hola, muy buenos días a todas y a todos y muy buenas tardes para los y las que nos están escuchando de este lado. Y bueno, antes que nada quiero darle las gracias a la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras y a todas las organizadoras por la invitación, por supuesto, pero sobre todo por armar este encuentro. Yo la verdad pienso que es sumamente necesario volver a releer a Gabriela Mistral y a volver a pensar con ella. Una mujer que, como sabemos, representa una figura imprescindible de la historia cultural chilena, latinoamericana, de todo el mundo, y que sin embargo no siempre gozó del adecuado reconocimiento. Así que por esta razón me da mucho gusto poder compartir con ustedes unas de las reflexiones que surgieron de la lectura y del estudio de Poema de Chile, reflexiones que por razones de tiempo van a ser muy breves, pero cualquier duda que tengan, acá estoy. Bueno, Poema de Chile es la última obra de Gabriela Mistral, inacabada y publicada póstuma, protagonista de una larga historia de reediciones y que constituye un texto en camino, itinerante, errante, que acompañó a la autora durante sus últimos 30 años de vida y es el que más conserva su esencia de exiliada política. Redactado durante los numerosos viajes entre América y Europa a lo largo de más de 3 décadas, el poema es probablemente el texto más intenso y complejo de Mistral, y sin embargo el menos conocido y estudiado. Es como un largo cantar de gesta que de poema en poema nos habla de un viaje que el fantasma de la autora, descendiendo a la tierra chilena, emprende con un niño indígena y un huemul, un ciervo. Y los 3 juntos van errando por desiertos, montañas, lagos y ríos, por bosques, volcanes, pueblos y minas, en exploración continua desde el norte hasta el extremo sur. Su etérea migración no es solo una excursión en la geografía e historia cultural chilenas, sino también un reencuentro incorpóreo con el pasado, un retorno a la dimensión evanescente de la memoria y de los ecos de los antepasados. En un movimiento fluido en el que el yo poético evoca, desde el no lugar del exilio, esa naturaleza maravillosa y hostil de la región andina, el poema de Mistral describe una experiencia onírica en la que la autora puede, con su segundo cuerpo, ir sin forma, caminando. Sé que tenemos poco tiempo, pero permítame leerles el primer poema que abre la obra. Se titula Hallazgo y nos introduce justamente a ese gran viaje del alma. Bajé por espacio y aires, y más aires, descendiendo, sin llamado y sin llamada por la fuerza del deseo.
Lo más que yo descendía era mi caer más recto, y era mi gozo más vivo, y mi adivinar más cierto, y arribo como la flecha mi segundo cuerpo, en el punto en que comienzan patria y madre que me dieron. Tan feliz que hace la marcha, me ataranta lo que veo, lo que miro o adivino, lo que busco y lo que encuentro, pero como fui tan otra y tan mudada regreso, con temor ensayo rutas, peñascales y repechos, el nuevo y largo respiro, los rumores y los ecos. O fue loca mi partida o es loco ahora el regreso. Pero ya los pies tocaron majíos, puestas, senderos, gracia tímida de yerbas y unos céspedes tan tiernos que no quisiera doblarlos ni rematar este sueño de ir sin forma caminando, la dulce parcela, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco. Voy en delgadez de niebla, pero sin embargo llevo las facciones de mi cara, lo quebrantado del peso, intacta la voluntad, pero el rostro medio ciego, y respondo por mi nombre, aunque ya no sea aquella. El fantasma que da voz a cada poema es entonces la proyección de una condición mística que viene del más allá. Cuerpo transfigurado que regresa a los lugares de la infancia, la mujer de niebla de Poema de Chile habita la frontera intersticial que separa y une el cielo y la tierra. Por lo tanto, lo que parece un triple descenso del norte al sur, del presente al pasado y de la vigilia al sueño, es en realidad el relato de una ascensión. Regresando en forma de espíritu guía, Gabriela Mistral traza en su peregrinaje terrenal y trascendente la prefiguración de un maravilloso retorno de la muerte a la vida. La perspectiva naturalista y espiritual del texto no debe confundirse con una visión simplista que apunte a una recreación literaria de la utopía del jardín terrenal. El poema es depositario de una precisa visión económico-cultural que identifica la deforestación irregular, la contaminación de las aguas y la explotación de hombres y recursos como los grandes enemigos de la linda tierra de Chile. De hecho, los protagonistas del poema, la mujer, el niño y el ciervo, encarnan precisamente los tres grandes pilares del pensamiento mistraliano. Y gracias a esta trinidad alternativa, conformada por la mujer madre, el indígena hijo y el ciervo espíritu de la tierra, Gabriela Mistral elimina el clásico protagonismo del héroe caballeresco y se abre a una perspectiva coral, colectiva, que expresa su misión pedagógica en la estética de una escritura del nosotros. Para concluir, Poema de Chile nos entrega un manifiesto político aún vigente que exige justicia desde la belleza, desde ese estado de gracia que escribe la autora en el poema Flores, está en un no sé qué, de aire, de voz o mirada. Yo no la alcancé, chiquito, pero la vi de pasada, en el mirar de los niños, de viejo mujer doblada, sobre su faena o en el gesto de una montaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tan interesante presentación. Yo los invito a leer Poema de Chile si no lo han hecho. Yo lo he estado leyendo estos días y ha sido fantástico el recorrido que hace por Chile. Y ahí ella habla de mi río Elqui, mi monte Aconcagua, el lindo Valle de Chile, en fin, y habla de ciudades como Valparaíso, Chillán. Así que es una gran lectura. Sí. Bueno, ahora donde Marie-Lise, que va a hacer la última presentación, y después vamos a las preguntas. Yo veo que han escrito algunas en el chat, así que las leeré al final de la presentación de Marie-Lise Casarian, que ella va a hablar sobre Gabriela Mistral y Federico de Onís, que ella los conoció personalmente en Nueva York. Adelante, Marie-Lise. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, quisiera dar las gracias primero a Graciela,
por haberse puesto en contacto conmigo, invitándome a participar en este programa maravilloso. Y quisiera dar las gracias a todo el mundo presente y, por supuesto, a mi hermano espiritual, Pedro Pab. Y ahora voy a hablar de Gabriela Mistral. El año 2022 tiene su importancia en la obra de Gabriela Mistral. Representa el centenario de Desolación, su primera obra, publicada en Nueva York por el Instituto de las Españas, Columbia University. Libro publicado gracias al gran educador español Federico de Onís y a sus estudiantes, mayormente maestros. En su carta del 14 de diciembre de 1921 a Federico de Onís, Gabriela acepta la publicación con una humildad frente a su obra. Y voy a leer solamente una frase de la carta. Dice: van mis originales y va con ellos la expresión de gratitud muy sincera, muy honda para usted y para esos maestros que hablan mi lengua y que, viviendo entre una raza que muchos llaman materialista, han reconocido alguna virtud purificadora en el canto de una lejana. Dígales usted que no como un homenaje, sino como una ternura, he aceptado su don. Conocí a Gabriela Mistral un 10 de diciembre en Naciones Unidas, día del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Mi hermano Jean, quien llegó a ser director de la División de Asuntos de Asamblea General durante más de 18 años, le pidió al embajador José Massa, presidente de la 10ª Asamblea General 1955-56, que me presentara a la poeta chilena. Al verme, lo primero que me dijo: si todavía creyera en la reencarnación, fueras hija mía. Y a partir de ese momento me llamó la Niña Azul y la visitaba a su casa con mi hermano todos los fines de semana. Doris Dana, su asistente y amiga, nos solía llamar a mi hermano y a mí los azules. Gabriela Mistral fue para mí una segunda madre. La escuchaba hablar durante horas y sus palabras eran mágicas. Profundamente humilde, me decía que estudiara los clásicos y que no perdiera el tiempo leyendo su obra. A veces la encontraba sentada en su cama, rodeada de libros y juguetes, escribiendo o editando su poema de Chile, poemario que para mí es el testamento que deja a la juventud chilena. A veces me preguntaba cuál versión del mismo poema me gustaba más. Esperando de mí una respuesta, me miraba con una sonrisa que no solo iluminaba su rostro, sino que alumbraba la casa entera. En algunas otras ocasiones la encontraba sentada en una silla con una tabla en forma de escritorio y al lado una mesa con carpetas de color negro que contenían versiones de su poesía no publicada y además versiones de un mismo poema. Mujer visionaria, mujer de paz, mujer mística, nos llevaba a un mundo donde Cristo es el maestro.
Gabriela Mistral marcó toda mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Recuerdo a Gabriela llevándome de la mano hasta la ventana que daba a un bosque. La vi hablar con un árbol, su árbol, llamándolo padre, amante, amigo. Algo parecido a lo que me contaba años después Ana María Matute, la novelista española, quien de niña tenía 3 amigos y eran 3 árboles. Gabriela no era mujer de su época, más bien era mujer de la época de Cristo y a la vez, muy adelantada a su propia época, mujer del siglo XXI. Pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco y su relación franciscana con la naturaleza tenía una hermandad con los defensores del medio ambiente de hoy día. La vi en el jardín de su casa, según regando las flores y las plantas. La vi leer la Biblia, su libro amado, que siempre ocupaba un lugar predilecto en el velador al lado de su cama, tanto en la casa como en el hospital. Sus mejores amigos eran los profetas, el rey David, Esther, con los que dialogaba como con viejos amigos. La Virgen María llevaba la cara de su propia madre. Sus conversaciones con Santa Teresa, San Francisco, José Martí, nos animaban. Conversaciones imaginarias, pero tan ciertas, tan sentidas. Anfitriona siempre quería brindarnos algo, incluso le pedía a Doris Dana que nos brindara una taza de té en el mismo hospital. La vi escribir poemas o editarlos. La poesía siempre llevaba una P mayúscula, el poeta una P minúscula, como se puede apreciar en su precioso poema La flor del aire. Escribir un poema era un ascender místico hacia Dios, como lo era escribir un libro. Por eso publicó poco en vida, cuando hubiera podido tener más de 10 libros publicados, como los tiene ahora, gracias a Pedro Pablo y a la Biblioteca Nacional de Chile. De ella aprendí que ser maestra era dejar sus propios problemas fuera del salón de clase, con el fin de entregarse al estudiante, escuchar su voz y ayudarlo. La muerte, suicidio de Yin, Juan Miguel Godoy, su hijo sobrino, y el dolor que sintió frente a su muerte, la obsesionó hasta el final de su vida. Todavía oigo la voz de Gabriela hablándome de él en el calor de su hogar, mientras por fuera caía la nieve y mi hermano y Doris limpiando el patio. La tolerancia, la humildad, la imaginación, la sencillez son palabras que forman parte de su vida y de su obra. Su última palabra fue triunfo. Al fallecer ella, la vi aparecer en mi casa, con el fin de despedirse de mí, toda vestida
de un blanco espiritual, tan espiritual, tan blanco, que no tenía nada que ver con algo humano. Mi admiración por Gabriela, yo podría decir mi amor por Gabriela, podría decir mi pasión por Gabriela, y por su obra culmina en el rescate del baúl de los recuerdos en torno a Gabriela Mistral, libro, y aquí está el libro y los nombres de mis coautores. Culmina en el rescate del baúl de los recuerdos en torno a Gabriela Mistral, libro testimonial que acaba de salir en Chile en diciembre de 2022. Se esbozó poco a poco como libro a partir de 1995, cuando Daniel Shapiro y yo celebramos en St. John's University y American Society el 50 aniversario del Premio Nobel, y siguió desarrollándose como tal hasta el presente, con múltiples encuentros en París, Moscú, Santiago de Chile, Nueva York y por vía Zoom, con 3 especialistas chilenos, 3 amigos, Gastón von den Busche, Jaime Quesada y Pedro Pablo Segers. Juntos hemos recreado por medio de la palabra, entre pregunta y respuesta, la imagen vibrante de Gabriela Mistral. Es cierto que yo podría hablar de Gabriela no durante 7 minutos, no durante 10 minutos, sino durante una vida entera. Y por eso alguien tendrá que pararme, porque yo podría seguir hablando y hablando de ella. Forma parte de mi vida, o yo formo parte de su vida. Ha sido una madre, ha sido un ser único. Llegué a conocer a Chile a través de sus palabras. Yo soy francesa, pero dedicada a la cultura española e hispanoamericana. Pero llegué a ser chilena a través de Gabriela. Cuando hice mi primer viaje a Chile, y especialmente al Valle de Elqui, su valle, con mi gran amiga chilena, Francisca Santa Cruz, ahí yo conocí el valle era mío, y todo a través de sus palabras, porque no solamente la vi escribiendo el poema, ese poema maravilloso, sino que sentí lo que era el valle. Era mi valle. Era, por supuesto, su valle, pero él también era mi valle. Yo, sin ser chilena, era chilena a través de sus propias palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta linda presentación. Ahí veo varios aplaudiendo con el micrófono, así que se ven las manos. Es muy bonito este testimonio en primera persona de alguien que conoció a Gabriela Mistral y a través de Gabriela Mistral conoció Chile. Bueno, hay varios comentarios acá en el chat, voy a leerlos. Quiero agradecerles de empezar con los comentarios a todos ustedes por estar hoy día en este Zoom, y a la secretaria regional ministerial de la Mujer de Magallanes, Silvia Ruiz, el Congreso Internacional de Mujeres Periodistas en Punta Arenas en 2024, para que vayan reservando. Ya les vamos a dar más detalles de cómo va a ser este congreso, pero para que lo pongan en su agenda. Bueno,
aquí hay un comentario para Pedro Pablo, que me cuente más sobre esa revista Mireia de la que no sé nada. Voy a leer todos los comentarios y después los pueden ir respondiendo los panelistas mejor. Después Pedro Pablo, maravillosa presentación con ganas de brindar un aplauso. Pedro Pablo, un abrazo cariñoso y aplausos por tus palabras. Después, qué hermosa presentación para la de Ángela. Muchas gracias por compartir estas vivencias, dice Alejandra Ruiz. Un privilegio escuchar el testimonio de Marie-Lise. Quisiera tener su texto para incorporarlo en un trabajo que estoy realizando. Agradeceré, dice Alex. Ahí hay felicitaciones. Ha sido un lujo escucharlos. Precioso homenaje. Me recuerda la película Esas mujeres valientes que produjo María Elena Wood hace ya unos 10 o más años. Mireia pregunta, ¿cómo puedo tener acceso a los textos? Me interesa mucho tenerlos y volver a releerlos. Marie-Lise, qué emocionante tu relato. Bueno, los dejo primero con Pedro Pablo, que puede hacer comentarios o responder alguna de las preguntas. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, gracias por dejarme compartir con dos personas. A cada una no conozco, pero a Marie-Lise, bueno, somos amigos entrañables de toda una vida. Somos compañeros en Mistral y para Mistral. Hemos tenido aventuras en Chile y fuera de Chile, varias. Creo que nos une esa gran pasión que ella la refleja cuando comenta su visión sobre Gabriela de manera muy sentida, porque claro, a ella le tocó conocer a Gabriela, a mí no, pero es interesantísimo cómo Marie-Lise, desde la perspectiva de una extranjera, se apropia de un nacional, cosa que nosotros deberíamos hacer de manera permanente, ¿no? Qué agrado sentir eso, qué agrado sentir la valorización que sienten los extranjeros por los nuestros, y qué importante que eso ocurra para que esa postura en valor, para que esa tenga sentido, ¿no? Bueno, en relación a Mireia, puedo decirles que Mireia es una revista preciosa que se confeccionó en Punta Arenas en el periodo en que Gabriela le tocó servir como directora del Colegio del Liceo de Niñas. Es un proyecto que la invita a participar Julio Munizaga, que de propósito es otro serenense, ¿no? Estaba sentado también ahí en Magallanes, y que, por cierto, fue una de las revistas de mejor factura que he visto para ese periodo. Me refiero a factura por la materialidad de la revista, profusa en ilustraciones, en color, cosa que no es habitual. Bueno, hay que pensar que Punta Arenas en aquel entonces, cuando Gabriela Mistral llegó, era una región casi fuera de Chile, ¿no? Era otra avanzada del país, ¿no? Por tanto, tenían muchos periódicos, muchas revistas y una gran importancia en lo comercial. Había mucho recurso material, por lo tanto, se podían dar esos lujos. Gabriela Mistral, entendiendo que esa posibilidad era muy importante para ella, poder decir algo en esa revista, empezó a ayudar a Julio Munizaga con las editoriales que allí se escribieron, publicó algunos poemas y también hizo varias críticas sobre obras de la época. Entonces, una buena parte de la expresión magisterial se plasmó en esa revista Mireia. Es bueno que la conozcan. Se hizo hace un tiempo atrás una edición facsimilar que es muy linda, que no sé si estará disponible en la región, pero fue avalada por el Fondo del Libro y se hizo una muy, muy importante difusión. Eso es Mireia. Creo que hay mucho más que decir, por cierto, porque ahí hubo no solo colaboraciones, como decía, en prosa de Gabriela Mistral, sino que también varias poesías fueron incorporadas allí. Si eso responde a la pregunta, para dejar a otros para que también intervengan. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bueno, también Ángela es extranjera, italiana, está en Roma, y también se ha formado por Gabriela Mistral. Me gustaría saber un poco más de cómo llegó ella a estudiar Gabriela Mistral. Bueno, sí, la verdad, yo le tengo que confesar que, bueno, Gabriela Mistral se trabaja mucho en la Academia de los Hispanoamericanistas Italianos, pero en un principio yo también caí en la trampa de los grandes clásicos, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Gabriela Mistral, pero como que no la leemos, ¿no? En su conjunto, ¿no? En la complejidad de su producción. Se conocen unas cosas,
pero cuando alguien se convierte en un clásico, nosotros, no que ella, nosotros perdimos la mirada, ¿no? La capacidad de ir en profundidad. Y por suerte tuve la posibilidad de volver a mis viejos conocimientos y decidí trabajar sobre esta obra que es Poema de Chile, que es una obra muy poco, bueno, en Italia para nada, para nada estudiada, y que fue una obra que me apasionó tanto. También di clase en la universidad sobre ese texto, y descubrí un mundo que yo no conocía que hay detrás de esta publicación. Y de hecho, solo si me permiten 30 segundos contar una cosa que creo, no sé si ustedes ya saben, que son los especialistas de la autora, pero esta Poema de Chile tiene una historia de reediciones bastante compleja, ¿no? Porque se publica 10 años de la muerte de Mistral, pero luego, después de la llegada a Chile del legado neoyorquino, se tuvo, y llegaron todos los materiales audiovisuales y escritológrafos, se tuvo que resignificar toda la producción de Mistral y el Poema de Chile en particular. Así que es una obra que vamos reeditando y redescubriendo cada vez. Es inacabada, pero que sigue siendo inacabada. Es una obra viva para mí. Es una obra muy linda. Sí. Si me permites, Graciela, hacer un alcance precisamente a lo que dice Ángela, un poco como para complementar. Sí, por supuesto. Mira, claro, tal cual, el Poema de Chile fue un poema que se fue haciendo y rehaciendo permanentemente. Permanentemente. ¿Por qué digo esto? Gabriela Mistral era diplomática y se trasladaba de un lugar a otro frecuentemente. Y frecuentemente Gabriela Mistral llevaba en sus baúles esos cuadernotes, como decía ella, ¿no es cierto? Así los llamaba, los cuadernotes, donde hacía y rehacía su poesía. Ya lo dije hace un rato atrás, era una permanente correctora de su obra, autocrítica con su obra. Por lo tanto, hacía y rehacía permanentemente su poema. Y particularmente el Poema de Chile, que tal como dice Marilis, fue la obra terminal, por así decirlo, ¿no? Es más, a veces Gabriela Mistral no se acordaba que había escrito un poema y lo volvía a reescribir. Por lo tanto, hay a veces hasta 10 versiones o más de un poema. Entonces, y lo vino a publicar póstumamente Doris Dana, ayudada por Alone, que fue un gran crítico chileno, ¿no? Y que el mérito que tiene esa publicación de Pomaire, que se hizo 10 años después que Gabriela murió, es que de alguna manera se dio a conocer un trabajo que estaba muy mutilado, muy inorgánicamente ordenado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Doris? Tratar de darle un orden, asesorada por Alone, por cierto, porque ella, si bien hablaba español, no lo dominaba en el 100%, pero Alone le dio algunas claves que permitieron, ¿no es cierto?, entregar un libro medianamente estructurado, seccionado, por así decirlo. Entonces, por eso que el Poema de Chile es un libro que yo digo siempre que está en formación, porque es un libro que quedó inacabado por la propia Mistral. No es un libro al cual sancionó para el editor. Por lo tanto, lo que nosotros estamos leyendo hoy día son las distintas variantes que algunos estudiosos creen que es el Poema de Chile. Yo siento que el Poema de Chile es por esencia eso, un libro que debería estar abierto como el lector quiera leerlo, porque Mistral no lo terminó. Por lo tanto, nosotros no nos podemos arrogar el derecho de decir este es el poemario definitivo. No podemos, porque ella ya no está para sancionar. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bueno, quedan algunos minutos. Le quiero dejar la palabra a Marilis por si quiere decir algo más. Y finalmente a Elia Simeone para que cierre esta charla. Y Ana María levantó la mano. Ana María, adelante. Gracias. Quería comentar nada más que Gabriela Mistral estuvo en Guatemala hace 91 años, el 13 de octubre de 1931, y asistió a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Nacional, y asistió porque se le otorgó un doctorado
honoris causa. Ella recibió varios, pero este aparentemente fue de los primeros doctorados. Solamente, muchas gracias. Ana María es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala. Gracias. Marilís, ¿quieres decir algunas palabras para terminar? Pues ya no sé lo que quería decir, porque fue, bueno, lo que quisiera decir primero es dar las gracias a todos ustedes de estar aquí en este programa, hablando, dedicando ese momento tan especial a Gabriela Mistral. Y por lo tanto, para mí es como de repente tener nuevos amigos y amigas. Lo que yo llamo la familia mistraliana, porque Pedro Pablo y yo y nuestros amigos formamos parte de esta familia, una familia mistraliana dedicada a su obra, a su vida, a su memoria, darle vida a través de sus propias palabras. Lo que yo decía hace un momento, y es cierto que yo hice mi maestría sobre Gabriela Mistral, hice mi doctorado sobre la prosa de Gabriela Mistral. Una de las primeras personas, me imagino, dedicándose desde fuera a la prosa de Gabriela Mistral. Y la prosa de Gabriela Mistral, la voz de Gabriela Mistral, las cartas de Gabriela Mistral. Es Gabriela, no tiene ni que poner el nombre de ella, sabemos que es ella hablando, ella escribiendo. Tiene una forma muy especial de hacernos sentir gozando de la vida. Es muy interesante porque muchas veces cuando se habla de Gabriela Mistral, se habla de una mujer triste, y no es cierto. Sí sufrió mucho en su vida, pero es una mujer, y lo digo en presente, no en el pasado, porque para mí sigue viviendo. Es una mujer alegre. Nunca, nunca podré olvidarme de esa sonrisa de ella. De verdad, cuando digo una sonrisa que iluminaba su cara, pero es cierto que iluminaba al mismo tiempo la casa entera. Gabriela tenía una forma de hablar que todo el mundo se quedaba silencioso alrededor de ella. Era como una cosa maravillosa. Yo tengo ese privilegio, es verdad, de haber estado con ella, haberla visto sentada en su cama, escribiendo lo que Pedro Pablo decía hace un momento al hablar del poema de Chile, volviendo sobre el poema, incluso preguntando a mí, ¿quién era yo? Nadie. Y preguntándome a mí, ¿cuál poema o cuál versión del poema me gustaba más? En otras palabras, dándome a mí ese poder de decirle este o aquel. Pero en realidad yo no podría decir nada, porque todo lo que escribía me parecía maravilloso, y lo era. Gabriela era única. Única por todo y para todo, única por su sencillez. Hablaba de los demás, ayudaba a los demás, no hablaba de su obra. Muchas gracias. Perdón. Entonces yo quiero dar las gracias, y es verdad, mejor que me paren, porque yo puedo seguir hablando de ella, y lo saben ya. Muchísimas gracias. Gracias, Marilís, por compartir tu experiencia. Y una vez más, el libro que hicimos sobre Gabriela Mistral, que salió hace poco, y aquí están los nombres, mi nombre, el nombre de Gastón von den Busch,
Jaime Quesada y Pedro Pablo Segers. Y es cierto que Pedro Pablo, con él hemos viajado juntos, hemos estado en el Valle de Elqui, pero hemos estado en Moscú juntos, hablando de Gabriela, y en casa del embajador de Chile. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marilis. Bueno, veo una mano levantada ahí, Patricia Stambuk, bajo el nombre de Alex, ¿o no? Sí, muchas gracias. Quería decir eso porque es importante que me reconozcan en esta comunidad de periodistas. No voy a hablar de lo que estoy haciendo yo en un trabajo sobre Gabriela, que es testimonial, y por eso me conmueve mucho el testimonio de Marilis, porque coincide en muchos aspectos con los que yo estoy recogiendo. Solo quiero invitar a la Asociación Mundial de Periodistas a trabajar en conjunto con la Academia Chilena de la Lengua. Yo soy vicepresidenta, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, y estaremos encantados de que podamos hacer actividades en conjunto. Eso era todo, Graciela. Y un saludo especial a tan brillantes expositores, en particular Pedro Pablo, que pertenece también a la Academia, y con quien podríamos coordinar futuras actividades con la asociación, si aceptan esta invitación que les estoy formulando. Por supuesto, muchas gracias, Patricia. Un gusto tenerte también en esta charla. Gracias. Bueno, ha sido una exposición de cada uno de los panelistas muy interesante. Aquí veo todos los comentarios, hablan de un privilegio participar de este encuentro. Marcela dice que ha aprendido mucho, quedó llena de inquietudes. Carmen dice excelente charla, muchas gracias. También Verónica López hace un comentario, habla de excelentes y eruditos invitados. Ustedes pueden escribir al correo de la AMPE o a Elia Simeone o a mí. Yo voy a poner acá mi correo, y si quieren los puedo poner después en contacto con los panelistas por si quieren, tienen preguntas o quieren alguna copia de sus presentaciones. Ahí va mi correo en el chat. Elia puede poner el suyo o Nani puede poner el correo de la AMPE por si quieren escribirle a la AMPE. Tenemos un correo, secretaria creo que es @ bueno, Nani lo sabe. Para cerrar esta charla, quiero dejarlos con Elia Simeone, la presidenta mundial de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, para que diga unas palabras finales y cerramos la charla. Y nuevamente muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, gracias, Graciela. La verdad es que yo creo que todos quedamos conmovidos, y creo que quizás tomándome las palabras de Marilis, hablar de Gabriela y escuchar también fue tan agradable, escuchar poemas, ¿cierto? Es como que ilumina. Cuando decía que Gabriela hablaba, iluminaba, ¿cierto?, la casa, sentí un poco que eso, que este espacio que ha sido breve, ¿cierto?, ha sido una hora acotada, ha sido muy estimulante, y eso ha iluminado nuestras vidas. Y yo creo que todas acá vamos a salir a las librerías a comprar los textos que recomienda Marilis, el Rescate del Baúl del Recuerdo, el Poema de Chile y otros tantos más. Y me alegro que como Asociación Mundial de Mujeres Periodistas hayamos organizado este primer encuentro, porque esto va a seguir, ¿cierto? Y obviamente el tema de Gabriela para nosotros va a ser medular de preparación al Congreso, y desde ya los dejo invitados para que ojalá ustedes, los panelistas, Marilis, Pedro Pablo, ¿cierto?, y Ángela, podamos ver la posibilidad de abrazarnos acá en Punta Arenas, donde también vivió Gabriela Mistral, y yo creo que va a ser hermoso para ustedes ver lo que es la Patagonia, quienes no la conocen. Quisiera tenerme solamente para agradecer nuevamente que se ha incorporado a esta charla la embajadora chilena ante el Vaticano, Patricia Araya, y también la secretaria regional ministerial de la mujer del gobierno regional, que para mí es muy importante porque quiere decir también que son las presencias del gobierno chileno, ¿cierto?, que está también apoyando nuestras actividades. Patricia Stambuk, agradecidísima, y también será un honor para nosotros poder trabajar con la Academia Chilena de la Lengua. Así que ideas vienen, ya surgió la idea de reeditar Mireia, estamos chateando a lo mejor y tenerla como un texto de regalo para los asistentes en el Congreso de Punta Arenas, y yo creo que pueden surgir muchas ideas más. Que creo que Gabriela es convocante, creo que, como dice Pedro Pablo, tenemos que ponerla en el presente. Gabriela no es del pasado, como dice Marilis,
Ella no fue, ella es. Así que les agradezco a todos por haber participado en esta charla. Muchas gracias y nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas Celia. gracias y hasta pronto. Gracias, Celia, por esta Gracias buena a todas, a todos. Gracias, Gracias. Graciela. Hasta luego. Adiós. Muchas Muy gracias. bueno todo. Lindo.